donde el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mirar en silencio ya no es suficiente. Debemos alzar la voz como trompeta y anunciar la pronta venida del Señor, si no, las piedras hablarán. Con ustedes, el programa La Voz del que ve. Buenas, ya estamos entonces transmitiendo en vivo con 10:37. Estuvimos configurando el audio y estamos en este podcast. Pueden comunicarse con nosotros con sus preguntas, réplicas para el programa al más 56 9 20 65 37 15 para todos los que nos están viendo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del coronavirus, el COVID-19. Y vamos a explicar un poco con la colaboración de una amiga que está presente qué es lo que es, cómo funciona, cómo poder evitar su contagio, y también vamos a hablar de un montón de noticias falsas, consejos, cosas bien raras que han estado dando vuelta por el internet que realmente podrían perjudicar nuestra salud. Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida hermana Solange. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches. Saludos a todos. Sí, acá estamos. Bien, Solange. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, correctamente. Las personas que nos están escuchando, les pedimos justamente a través del chat de Facebook y a través del chat de YouTube confirmarnos que se escuchan bien los dos audios. Tenemos un poquito hoy en día de ruido, pero todo normal para este programa de podcast. Entonces, cuéntanos un poco de ti y qué te ha parecido, obviamente alarmante un poco esta experiencia, pero también a través de las cosas que has ido viendo a través de internet. Bueno, esto para mí ha sido impactante, la rapidez con la que se expandió este virus que ahora se convirtió en una pandemia. Igual llama la atención el hecho de que, sabiendo que se acercaba tan rápido, muchos países tomaran decisiones de cerrar fronteras tan lento como nuestro país, que incluso hasta el día de hoy todavía vemos que faltan medidas más drásticas. Y eso ha generado muchas muertes, especialmente en Italia, lo que hemos visto en las noticias. También lo que me llamó la atención la primera vez que escuché sobre el brote en China fue el hecho de la rapidez con que el virus logró mutar de tal manera que pasara de humano a humano tan rápida, de una manera tan rápida, ya que este virus de por sí se mantiene en distintos huéspedes que son animales. Son virus que se encuentran principalmente o afectan a animales. Y pasó muy rápido, mucho más rápido incluso que el MERS y el SARS. Entonces, y aparte el hecho de manifestar la enfermedad, empezó a cortarse cada vez más el periodo de incubación, es decir, empezó a cambiar muy rápido en meses. Y eso hizo que se pudiera expandir más rápido. Lo otro, el hecho de que este virus, como se incuba y los síntomas no son tan evidentes como, por ejemplo, si tuviéramos un ébola, sino que lo confundían en los centros de salud como una gripe. Entonces atendían al paciente con una fiebre alta, con dolor de garganta. Entonces, ¿qué decían? No, es que tiene una gripe, y lo mandan para la casa. Y eso generó que infectara obviamente a más personas, que fueran vectores los pacientes, y eso hizo que se expandiera tan rápido. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo. No era igual que los otros virus, por eso es que no existía un kit de detención rápido en ese momento, aparte que lo confundían con una simple gripe. Ok. Es de preocupar, justamente como hemos visto en otros países también, y eso ha traído un poco de pánico y preocupación a la ciudadanía. El tema de Italia puntualmente, donde han apuntado, ¿cierto?, una tasa de mortalidad bastante alta comparado con otros países.
Exacto. Y el hecho principalmente es que cuando se decretó la cuarentena, las personas hicieron lo que estamos haciendo, bueno, lo que están haciendo muchos acá en Chile es irse a las playas como que si fueran vacaciones. No respetan el aislamiento. Y lamentablemente también en Italia tenemos que recordar que la tasa de población, es el rango etario de población allá, es prácticamente son adultos mayores. Es decir, la población está constituida por personas de mayor edad y por ende que son aquellos que están más susceptibles a que el cuadro empeore y obviamente genere una tasa más alta de mortalidad. Porque lo curioso de este virus es que voy a hablar un poquito del virus. Okay. El virus es un virus de ARN. Tenemos virus de ADN y virus de ARN. En este caso, este virus es de ARN, ¿sí? Hasta el momento se había visto que el comportamiento de los virus de ARN, la mayoría, al ingresar a la célula, ingresaba incluso hasta el núcleo de la célula, que es donde se encuentra el material genético de la célula. Y lo que hacía era utilizar la maquinaria molecular del núcleo, engañándola en cierta forma y haciendo que ese ARN se transformara en ADN con una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa. Y al transformarlo en ADN hacía que se formaran muchas copias, y eso generaba que íbamos a tener muchos virus, pero hacía ese proceso antes. La particularidad de este virus es que este virus de ARN no entra al núcleo. Y de hecho me llamó la atención una infografía bastante buena del New York Times, en el cual aparece cómo secuestra el coronavirus a nuestra célula. Y lo que hace es ingresar a la célula y utiliza una puerta de entrada, como se le dice, que es una proteína que nosotros tenemos en nuestras células. Nuestras células están compuestas por muchos receptores de membrana. Y esos receptores de membrana permiten que la célula se comunique con otras células y se comunique con otros tejidos. Es decir, es la manera de comunicarse del cuerpo. Si el cuerpo necesita crecer, va a liberar una hormona del crecimiento y una célula tiene que tener el receptor de esa hormona del crecimiento y esa célula va a entender que el cuerpo tiene que crecer y por tanto se tiene que dividir y hacer todo el proceso. En este caso, él se aprovecha de una entrada de un receptor de membrana que se llama AC2. Ese receptor de membrana lo que ayuda es a regular la presión sanguínea en nuestro cuerpo. Entonces, como encaja igual que una llave de cerradura, la célula cree que está ingresando algo que le sirve a la célula. Por ende, entra el virus. Y al entrar el virus, no se va directo al núcleo, sino que se queda en el citoplasma. Y al ingresar al citoplasma, lo que hace es liberar el ARN viral. Una vez que libera el ARN viral, utiliza los ribosomas, que es una estructura molecular. Listo, ya estamos ahí en la diapositiva justamente donde entra el ARN viral. Ya, bueno, en el caso del ARN viral, yo mencionaba que a diferencia o la particularidad que tenía este virus era que lograba ingresar a la célula por un receptor de membrana que nosotros tenemos de manera normal en cada célula de nuestro cuerpo, principalmente en unos tejidos más que en otros, que es un receptor de membrana que ayuda a regular la presión sanguínea, que es la proteína AC2, angiotensina 2. Y sucede que él se aprovecha de que existe ese receptor de membrana, encaja como una llave y cerradura, ingresa a la célula, y la particularidad era que al ser de ARN, no se iba directo al núcleo a transformar ese ARN en ADN, como lo hacen otros virus de ARN,
sino que libera su ARN viral al citoplasma de la célula y se aprovecha de los ribosomas, que son la maquinaria molecular que permite traducir los ARNs en proteínas. Entonces usa usa el ribosoma, y ese ARN viral se transforma el primer segmento de lectura en una enzima que va a permitir hacer más copias del ARN viral. Y luego tiene muchos orígenes de lectura, este ARN viral, otra particularidad que tiene, y eso genera que se vayan generando más copias del ARN viral, más las enzimas que hacen las copias y más las proteínas virales. Entonces él forma todas las piezas para hacer nuevos virus dentro de la célula, en pocas palabras. Es como que se ensamblan todo eso igual que un Lego, entonces forman varios virus dentro de la célula infectada, y una vez que hizo varias copias y ya agotó todos los recursos, sale de la célula y empiezan a liberarse millones de copias del virus y empieza a infectar a las células vecinas. Entonces, todo ese tejido compuesto de millones de células empiezan a fabricar millones de virus. Entonces empiezan a andar estos virus, obviamente, en la sangre, en las secreciones, y yo decía, imagínate que se infectó las células de la mucosa, del tracto respiratorio y de los pulmones. Se empiezan a llenar estas células de estos virus, y obviamente que los primeros síntomas que se van a presentar, uno de ellos es la fiebre, ¿cierto? Correcto. El estornudar, el toser. ¿Por qué la fiebre? Porque el cuerpo humano, con su sistema inmune, el primer síntoma, de hecho, cuando uno se enferma, es la fiebre. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que son susceptibles a altas temperaturas. Por ende, el cuerpo lo que va a tratar es de matar el virus con temperatura. Con algunos virus funciona, con algunas bacterias funciona, pero con este no, porque tendríamos que tener una temperatura arriba de más o menos 56 grados Celsius, lo cual el cuerpo no va a llegar, porque eso es letal. De hecho, el golpe de calor empieza a los 40, y ya cuando una persona puede morir de un golpe de calor con incluso 46 grados Celsius. Entonces, la fiebre no va a pasar, o sea, no va a funcionar con este virus para eliminarlo. Lo que sí va a dar la alerta al cuerpo de que hay algo extraño. Y va a dar la alerta a los linfocitos y a todas las demás células y componentes del sistema inmune. Pero el tema es que tienen que reconocerlo como algo extraño. Y es ahí donde se demora en el reconocimiento, de saber qué es lo que anda circulando que no pertenece al cuerpo. Y en ese intertanto en que nosotros podemos toser y estornudar, en esas pequeñas gotículas chiquititas van millones de virus. Y por lo tanto, tú al toser sobre una superficie, una mesa, el sofá, una silla, o la mala costumbre que tiene la gente de que tose y se le tapa con la mano, la boca, quedó la mano llena de virus. Después te dan la mano a ti, o tocas algo, tocas una taza, tocas el celular, esa otra persona toca eso y listo, se empieza a propagar. Empezamos a contaminar. ¿Por qué? Porque aparte, si por ejemplo, tú tocaste un paquete, ese paquete la persona lo entregó a su destinatario, la persona tocó el envoltorio que estaba lleno de virus, y más o menos como 100 veces tocamos nuestra cara. Entonces tú te pasaste la mano por la cara, entró el virus a ese nuevo huésped y empieza a replicarse rápidamente en ese nuevo huésped, que va nuevamente a sentir fiebre, tos, estornuda y cree que es una gripe común. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Y cuando tú tienes una gripe común o un resfrío común, ¿qué haces tú? Tú sigues trabajando. En mi caso como profe, uno tiene que seguir yendo a dar clases.
imagínate con cuántas personas, por ejemplo, si fuera un profesor, con cuántos niños estuvo en contacto o apoderados. Correcto. Entonces, y ese niño en contacto con su familia, y esa familia con otras más personas, y así se va propagando. Y esto es lo que pasó en Wuhan al principio, que lo pensaban que era una simple gripe, por el tema de que ahí estaban pasando por invierno y se estaban activando los virus que son comunes del invierno. Entonces no se dieron cuenta hasta que hicieron un análisis más específico en que era un virus nuevo. Y por eso inicialmente este virus se llamó nCoV 2019. Y después de que ya se hizo el estudio genómico, recién se le puso COVID-19. Ahora como entiendo. También pasó con otros, ¿ya? Entonces, al principio llamado nCoV, ¿por qué nCoV? Porque se dieron cuenta que tenía una estructura que parecía como que si tuviera una corona alrededor, porque tiene unas proteínas que son unas espículas, que da la impresión a un microscopio electrónico como que si tuviera una corona alrededor. Y ahí se hizo el estudio genómico, y de hecho con el estudio genómico queda más que claro que no es, para mi satisfacción de los conspiranoicos, no es un virus creado en un laboratorio, ¿ya? Justamente. Gracias a este mapa genómico en que se determina con bastante exactitud de dónde pudo provenir o cuáles son las cercanías de fragmentos de ADN, etcétera, etcétera. Este se hizo en la naturaleza. O sea, el laboratorio fue la naturaleza. No fue un gobierno que lanzó este virus como arma biológica. Eso es fake. En este momento estoy mostrando justamente la imagen que tú me mostraste del genoma. Lo están viendo las personas que están en el video. Ajá. Y aparecen los distintos fragmentos con distintos colores. Exacto. Y estos mapas genómicos se llaman árboles filogenéticos. Y me muestra la cercanía genómica que hay entre el virus. O sea, cuáles son, es como que hiciéramos un árbol genealógico, ¿ya? Yeah. Y vemos acá con colores, bueno, acá incluso dice en naranjo rat, yeah. Después dice bat, precursor, es decir, el murciélago famoso, ¿cierto? Ya. Yeah. Luego en verde agua dice probable, ¿cierto? Precursor el pangolín, que también lo habían metido el cuento, ¿se acuerdan? Sí. Este pequeño mamífero. Pero incluso sale con un 88% el precursor más, que es el bat, o sea, el murciélago, ¿cierto? Y las cercanías que tiene con el SARS, el MERS, es decir, con esto se determinó que era de la familia de los coronavirus, porque los coronavirus son muchos. Es una familia completa, que de hecho, si nosotros lo buscamos incluso hasta por Wikipedia, es una familia de virus que hay registros de años y años anteriores. O sea, esto no es nuevo. Lo nuevo es que pasó por una alimentación, probablemente por el contacto con estos animalitos, por haberlo hecho parte de su dieta, y por haber, obviamente, el ser humano, al alimentarse de este animal, que nosotros, bueno, sabemos por otro información que obviamente no es un animal para alimentarse, fue parte de nuestra menú, por decirlo así, en el caso de China, y nos hicimos parte de su cadena alimenticia. Y además, los virus, como yo les decía, que se van replicando, van tomando fragmentos de material genético. De los huéspedes. Exacto, y por eso es que vemos esta larga lista en este mapa genómico. Ya, o sea, podríamos llegar a la conclusión, ya que estamos viendo esta imagen, primero, de que no es artificial, ¿cierto? No es creado,
No, y al para nada. contrario podemos seguir hasta este árbol familiar de mutaciones y Exacto, tenemos claro inclusive de que, por lo que estoy viendo aquí dice el murciélago, exacto. el pangolín, aquí se conoce como el armadillo, para que me entiendan. Claro, claro. Y de hecho, si tú ves, hay coronavirus porcino, hay coronavirus de ¿cómo se llaman estos pajaritos? Los cafecitos esos que andan, gorriones. ¿Ya? Hay, si tú te fijas abajo, tú empiezas a mirar y hay incluso hasta de una ballena beluga. O Correcto. sea, si te fijas, en realidad este tipo de virus es más de origen zoonótico, es decir, están los animales. Incluso mira, equine coronavirus, porcine, rabbit, rat, ¿te fijas? Correcto. O sea, Entonces, no se fabricó en un laboratorio. ya podríamos entonces hablar en realidad, tenemos la libertad en este programa, ya que es de perfil cierto bíblico cristiano, de que esta especie especial de coronavirus nació justamente por consumir ciertos animales que no deben ser consumidos, que están prohibidos en Levítico 11, y Exacto, además que los humanos también tuvieron contacto directo con la saliva, con las carnes y con otras cosas, tomando este material y este virus, digámoslo así. exacto. Y el hecho de que después cuando mostraron cómo era el mercado que tenían de Sí, en incluso de Wuhan. tráfico de animales, ya. A mí me impactaba la falta de higiene, de contaminación cruzada que hay ahí por el hecho de que tenían todo a la intemperie, cero higiene. Entonces, como habíamos conversado incluso una vez, que podría haber sido que la persona que estaba cortando a ese animalito entró en contacto con el fluido de ese animal y obviamente por la poca higiene puede ser que se haya pasado la mano por la cara, porque tal vez no es que haya sido la sopa en sí o no estaba bien cocido, sino que también puede haber sido el mismo hecho de haber estado en contacto con los fluidos del animal. Correcto. Porque de hecho ahora hay incluso unos estudios de gastroenterólogos que se han detectado partículas virales o virus en sí con todavía capacidad infectiva en las heces fecales de los pacientes con coronavirus. Es decir, se elimina el virus también en las fecas. Wow. Entonces, incluso recomendaban que el paciente con coronavirus debería tener un baño exclusivo y que cada vez que lo use tiene que ser desinfectado. Bueno, ahí tenemos buenas medidas ya a través de conocer este coronavirus de contención. Exacto. Entonces, principalmente acá si lo hablamos derechamente, fue por no haber seguido los consejos de Levítico 11. Correcto. Entonces ya tenemos un poco cómo nace este coronavirus, ¿cierto? Cómo se replica, cómo infecta. Y tenemos aquí también, tengo unas imágenes que tú me pasaste justamente de las pautas generales. No sé si los Ya, revisamos ahora. ya, dale. Ok. Tú habla nomás, nos vas Pautas explicando. generales, ya, Correcto, porque ya déjame tenemos. buscarla. Ya lo encontré. Ya. Es que para ir contigo al mismo, con las mismas imágenes. Ok. Ya bueno, en esta pauta, bueno, primero habla sobre la mortalidad, cómo se va comparando, y bueno, eso ya ni siquiera es como, tendríamos que ahondar en este punto por el hecho de que sabemos que tiene una alta tasa de mortalidad. Ahora, ¿por qué el rango etario de mortalidad se da en los adultos mayores? Porque incluso conversando con una muy buena amiga mía que también es microbióloga, me conversaba que el hecho de esa proteína, la AP2, la AC2, perdón, la de la angiotensina, la que hablé más anterior, que el virus usa para ingresar a la célula, ¿se acuerdan? Sí. Sucede que la expresión de esa proteína está más en los adultos, o sea, está en todo el rango etario, pero está más expresada en los adultos y más aún en los de, obviamente, ese rango etario que está más susceptible que en los niños.
Interesante. Y por ende, hace que los niños y jóvenes sean vectores de propagación más que un rango etario con una alta probabilidad de muerte, que no quiere decir que no vayan a morir niños, que no quiere decir que no vayan a morir jóvenes, porque también hay algo también interesante, que también va a depender si ese niño, ese joven adolescente o joven adulto tiene una buena alimentación, no tiene una inmunosupresión, ya sea porque lamentablemente padezca un cáncer o una enfermedad autoinmune, y el hecho de que no sea fumador, en el caso de los jóvenes o adolescentes, porque de hecho el ser fumador amplifica la posibilidad de infección del virus. Entonces hay varios factores, pero lo que está protegiendo a los más pequeños y que los hace vectores es el hecho de que no está tan expresada esa proteína de entrada que usa el virus. Y a mí me llama la atención en cuanto así como reflexión propia, el mundo estaba pidiendo a gritos el aborto. Y este virus no toca a ese rango etario. Correcto. A mí me llama mucho la atención eso. O sea, si nosotros lo vemos como una reflexión espiritual, de verdad que me llama mucho la atención ese punto. Y lamentablemente, mientras más adultos somos, más tenemos expresado esta proteína porque es donde más estamos teniendo problemas del control de la presión arterial. Más si tenemos resistencia a la insulina, diabetes o ya tenemos declarado la hipertensión arterial. O sea, esas personas están en grave peligro si es que están en contacto con alguien que tenga este virus. Por eso es que el hecho de que los niños no estén en contacto con los abuelitos, porque el niño tal vez va a tener un resfrío, le va a dar fuerte, pero no se va a morir. Si es que se cuida bien, si es que tiene bien su sistema inmune, etcétera, etcétera, pero puede ser un vector. Correcto. Sí se entiende. Por eso que este virus se está expresando, o las muertes en Italia, ¿por qué son en los adultos más mayores? Es por este hecho, por esta proteína. Interesante, ahí da material para seguir preguntándonos, ¿cierto? Ahí vamos a dejar tarea. ¿Cómo se manifiesta esta proteína en la diferenciación ahí, en la alimentación? ¿Podría haber algo? Exacto, y de hecho, obviamente como es una proteína que naturalmente controla nuestra presión arterial, claro, a medida que vamos creciendo la vamos expresando más en nuestras células. Y por eso que como se expresa bastante en el hígado, en el riñón, como lo decía anteriormente, esos son los órganos que están siendo más afectados por el virus. Oh, ¿sí? Interesante. Esa parte no lo sabía. El hígado también está siendo afectado, porque había escuchado de los riñones y es que lo que pasa es que el riñón es donde se libera el componente de la angiotensina. Entonces, por eso que uno de los primeros en fallar es el riñón. Pero como va a actuar sobre los pulmones, angiotensina, sobre el corazón, entonces obviamente esas células van a tener la expresión de esa proteína en gran cantidad. Pero se está detectando que también en el hígado está generando bastante daño, incluso están estudiando si es que está usando también otra proteína de ingreso. Pero esa es la principal que se ha detectado hasta ahora. Recordemos que es un virus nuevo, que está en estudio y que no lo sabemos todo todavía, pero a medida que se va avanzando en conocerlo más, vamos a saber más todavía y por eso que hay que estar atentos a las nuevas publicaciones científicas que puedan estar a disposición, ojalá de libre lectura. Hay que estar ahí pendiente de cualquier artículo nuevo que salga que nos dé más información sobre este virus. Ok, vamos a seguir entonces con lo siguiente. Creo que dice, habla de síntomas, fiebres, tos seca. Y que por eso, claro, tos seca, fiebre, cansancio, y por eso se confundía inicialmente con una gripe o una influenza. ¿Por qué? Porque era como muy parecido. Y lo otro que también estaba viendo que incluso que tú me mandaste el hecho de que algunos pacientes que dieron positivo
habían perdido en cierta forma el olfato, la anosmia, Sí, correcto. y el olfato y el gusto van de la mano. En que también los otorrinos estaban tomándolo como también posible síntoma de detección temprana de alguien que podría tener un COVID positivo. Ok, sí, justamente se estaba recomendando a las personas que estaban perdiendo la sensibilidad de los olores y el sabor, que se auto aislaran una semanita para Exacto, ver si los síntomas iban avanzando. exacto, exacto. Incluso por eso que era una recomendación. Y si es que no avanzaban los síntomas, igual les recomendaban hacerse el examen, si era posible, para descartar. Ya dice acá que empiezan a aparecer los síntomas del día 14. Más o Correcto. menos los síntomas hay un promedio entre 5 a 7 días. Entonces, incluso algunos doctores decían que ya el momento en que uno se infectaba, como ya se empieza a replicar el virus, uno ya es un vector de propagación. Es decir, no tenemos que esperar a que aparezcan los síntomas para creer que somos vectores de propagación. Eso también hay que dejarlo claro. Es decir, no porque no tenga fiebre, no porque no me duela la cabeza o no tenga tos, quiere decir que no esté infectando a otros. De hecho, justamente en ese punto, como hablamos de que los niños son en gran medida son asintomáticos, hay que Claro, tener esa separación justamente con las personas de la tercera edad. exacto. Y el hecho de que incluso no solamente los niños, sino que también los jóvenes o nosotros también adultos, por el hecho de que cuando tú hablas, tú liberas gotículas. Imagínate que al hablar a menos de 1 metro de distancia, porque el metro es lo mínimo que se recomienda, a menos de 1 metro de distancia, esas gotículas caen a la otra persona. Sé que tal vez no va a ser muy agradable saber eso, que cuando te hablan de cerca, te están llenando de sus gotículas. Correcto. Y esas gotículas, como tú estás hablando con esa persona, tú puedes tener la boca abierta, te va a caer una gotícula en su boca o en el ojo. Y entonces va a ingresar el virus a esa otra persona. Wow. Entonces, de hecho, por eso nos resfriamos. Cuando nos resfriamos, sí, de un resfrío común, es por eso. Porque cuando tú estás en contacto con alguien que está resfriado, lo que hizo fue haberte llenado de sus gotículas. Y así Correcto. ingresó porque te cayó alguna gotícula en la boca y tú no te diste cuenta, porque son muy pequeñas. ¿Y qué pasa con los niños chicos con los abuelitos? ¿Qué hacen los niños chicos? Los abrazan, le dan besos. Entonces es imposible evitar el contagio, por eso que hay que aislarse. Correcto, me parece. Eh, Estaba leyendo acá justamente dentro de las imágenes que me pasaste, Ajá. de que dice que la capacidad de contagio a otros es mayor entre las primeras 24 o 48 horas. Por eso te decía que no necesariamente cuando yo tenga tos o fiebre, quiere decir que ya estoy contagiando. Yo contagio del momento uno. Es decir, a mí me ingresó el virus va a empezar inmediatamente a replicarse y por ende, cuando ya tenga la cantidad y yo empiece a hablar, yo ya lo voy a estar esparciendo. Ok, ya que hemos visto justamente cómo se propaga, Ajá. a quién afecta, Ujú. la siguiente viñeta creo que es medidas preventivas. Ya, medidas preventivas. Bueno, principalmente el hecho del aislamiento, la cuarentena y respetarla. Lo otro, cuando obviamente si tenemos que salir por urgencia, ya sea porque por algo de un alimento, etcétera, ¿cuáles son las medidas que nosotros deberíamos manejar? Tenemos que hacer una desinfección. ¿Por qué? Porque este virus, por ejemplo, si tú vives en un edificio, ¿sí? Tú ¿Sí? tienes que usar un ascensor. El ascensor, tú no sabes si ahí ingresó alguien infectado. Por ende, tú tienes que tomar la precaución de ir con guantes o con un frasquito con alcohol en spray
para poder echar donde tú vas a apretar los botones. ¿De acuerdo? Correcto. O lo haces con el codo. ¿Sí? Ya. Saliste del ascensor. El ascensor es un ambiente cerrado. Por ende, la idea es que obviamente salga lo más luego posible. Si entra mucha gente al ascensor, tampoco es recomendable. Por eso tiene que entrar una cantidad justa, si es que un ascensor chico o grande, dependiendo de personas ahí. Lo otro, si se empieza a estornudar, ya sabemos que tenemos que con el antebrazo, y obviamente el desinfectar el antebrazo, lavar, no vamos a esperar a que eso pase mucho rato sin lavar. Y con mucho ojo de no tocar la nariz, la boca, que son las vías de ingreso del coronavirus. Lavarse constantemente las manos. ¿Por qué? Porque el jabón es una molécula anfipática. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula química que tiene una porción que se lleva muy bien con el agua, por lo tanto es hidrofílica, y una parte que se lleva muy bien con los lípidos, es hidrofóbica. Entonces, esta molécula anfipática que tiene las dos porciones, ¿qué va a hacer? El coronavirus, su envoltura es de lípidos y las espículas que tiene de ingreso son de proteína. El jabón, ¿qué hace? Penetra ese lípido, porque la parte hidrofóbica se va a llevar bien con ese lípido, pero lo va a arrastrar con el agua. Por eso es que la idea es que ese jabón tiene que hacer espuma. Ya. Y tiene que ser más de 30 segundos el lavado de manos. ¿Para qué? Para romper la envoltura del virus y totalmente destruirlo. Por eso, de hecho, el pánico por el alcohol gel y todo el tema, eso, con agua y jabón lo podemos hacer en casa. Ahora, el alcohol gel es si es que tú estás en un lugar y tocaste algo y no hay para lavarte las manos con agua y jabón. Pero si tú estás en la casa, no es necesario que te compres tanto alcohol gel, sino que es necesario para los casos de emergencia. Entonces, el agua y jabón es súper efectivo. El alcohol también lo rompe. Y por eso que es ideal que no sea menos de 70% de alcohol. Ojo con eso. Porque la gente está vuelta loca en comprar alcohol o esos sprays que están vendiendo. Y muchas veces tiene con un porcentaje del 60%. Lo ideal es que sea del 70% hacia arriba, para asegurarse. ¿Ya? Eso Correcto. también igual hay que recalcarlo. Y si vamos afuera, al salir, ya, salgo, después regreso a la casa. Recomendación, con un spray de alcohol, echarle a la suela, porque puede estar en la suela del zapato, ¿sí? Echar alcohol en la suela de los zapatos y eso dejarlo en otro lugar. Y la ropa, sacarla, si es que estuve en contacto con gente afuera, es decir, fui a hacer trámite al súper, qué sé yo, estuve en contacto con otras personas que tú no sabes si están infectados, ¿ya? O si lamentablemente te viniste en el metro, en una micro, entonces tu ropa está impregnada con tal vez secreciones de otras personas, ¿sí? Te tienes que sacar la ropa en la entrada de la casa, no pasearte por la casa, echarla en un balde, sí, idealmente. Eso, ir inmediatamente a la lavadora. El detergente de la lavadora va a poder hacer lo mismo que el agua y el jabón. Va a romper el virus, ¿sí? Lavar eso y uno a la ducha. ¿Por qué? Porque puede estar las partículas en el pelo, si alguien estornudó encima de tu pelo, que uno nunca sabe. O sea, ¿me entienden? Sí, se entiende. Y obviamente, si yo salgo cortito y no estuve en contacto, por ejemplo, con el del almacén solamente, igual se desinfectó la suela, inmediatamente me lavo las manos. ¿Ya? Porque recibiste plata, ¿me entienden? Correcto. Entonces, y eso hay que desinfectarlo. O sea, puede que sea un poco paranoico, entre comillas, pero hay que tener esas medidas puntuales y bien particulares. Porque después tú, llegando a la casa, tú tocas cosas. Imagínate, Correcto. te viniste en el metro con un montón de gente y después te sientas en el sillón
y te quedas con esa ropa y tú no sabes, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso que hay que tener esas como cuidados como bien exhaustivos. De hecho, me es interesante de lo que estamos hablando, sobre todo lo que es el distanciamiento social. He visto muchas veces en los negocios, la gente se aglomera. Exacto. Y no respeta una distancia justamente Exacto. entre las personas. Y yo creo que eso es uno de los unas medidas simples, pero más eficaces. Exacto. Y de hecho es principalmente por la poca cultura que tenemos en las medidas de higiene. Sabíamos hace mucho tiempo atrás que cuando tú estornudas tiene que ser en el antebrazo. Pero y dale la gente a ponerse la mano y dale la gente a usar pañuelos de género, los más viejitos, o estornudar y ni siquiera taparse la cara. Con medidas de higiene que hace mucho tiempo nos decían, pero no le tomaron el peso. Y de hecho el distanciamiento para no infectar a otros, y eso ha hecho que ahora la gente, algunos lo tomen en cuenta, pero otros creen que es como un resfrío común. Escuchábamos la otra vez en las noticias que entrevistaban a una persona ahí, no recuerdo si de Viña del Mar, no recuerdo bien, que decía que si le teníamos miedo al virus, nos podíamos enfermar, pero que no había que tenerle miedo, porque si no lo teníamos miedo, ahí nos enfermábamos. Son mitos, son cosas irrisorias que no puede ser. O sea, tenemos que cambiar ese chip como sociedad. Las medidas de higiene son para evitar contagios y pandemias. Correcto. Si no tomamos en cuenta medidas tan simples como esa, esto va a seguir y tal vez aparezca un virus peor. Para no ir dilatando justamente, vamos a hablar del tema de las mascarillas, ya que me mandaste una imagen. Ya. Porque también hay un furor por el tema de las mascarillas. Sí, de hecho hay incluso tutoriales para hacerte la mascarilla y todo el tema. El tema es, yo sé que lo hacen con todo su corazón, ya con toda la buena intención, pero el hecho es que el virus puede pasar felizmente entre las fibras del hilo de la tela con el que se hizo esa mascarilla. O sea, aparte de haber encontrado tal vez un diseño bonito, que con flores, que no sé con qué, pero puede ser que no te va a proteger y de hecho se humedece más y etcétera. O sea, el virus va a pasar como Pedro por su casa a través de esa tela. Entonces, la hacen en cualquier tela, la hacen con cualquier material que pillan en la casa, incluso recomendaban incluso hasta con los brasieres de las mujeres hacerse una mascarilla. Pero el tema es el siguiente: el virus mide menos que un micrón. Sí, por eso hay que utilizar un microscopio especial para verlo. Es decir, es un virus tan pequeño, más pequeño que una bacteria, ¿ya? Y por ende, por eso es que las mascarillas que se necesitan utilizar son unas que se les denomina como N95 o incluso está la N100. ¿Y qué es lo que significa ese número? Significa el porcentaje de protección, de efectividad, ¿ya? Y está hecha con fibras que están entrelazadas de tal manera que el virus no pasa. O si pasa en muy poca probabilidad, es al 5% que pase. Y si es una N98 o una N100, o sea, tenía un 0,1% que puede llegar a pasar. Pero en las de tela pasa. Correcto. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. De hecho, vi un post en Facebook de una señora que vendía las mascarillas de género. Y una persona le puso esta foto en la que dice que no sirven las de tela. Y la señora que vendía le echó... sí, que me estáis matando el negocio. Oye, no pensemos por favor en sacar provecho económico de esta pandemia. Tenemos que ser solidarios, tenemos que pensar en el prójimo, tenemos que ser conscientes que esa persona puede morir por haberte creído
y por haber pensado que esa mascarilla lo protegía. De hecho, quisiera aportar aquí, en el tema de las respiradores N95, Ajá. se están vendiendo unas mascarillas que son FF, si no me equivoco, P2, que no son N95, sino que son N92 y quedan fuera del margen de protección. Quedan fuera de la norma. Claro, y las venden como si fueran ¿Sí? N95. Sí, Así y eso hay que tener mucho ojo, pues es terrible, es de verdaderamente espantoso que como seres humanos estemos tratando de ganar dinero a costa de la salud o incluso de la vida de otro. Hay personas que venden la caja que le habrá costado 2.000 pesos en 40.000 pesos. Eso es Esa terrible. me parece irrisorio que una persona juegue con esto, o sea, quiere hacerse rico con esto. De verdad que es horrible. Es preocupante. Para ya ir en la última curva de lo que estábamos hablando, antes del programa, mis queridos hermanos, los que nos han estado siguiendo, nosotros nos estábamos riendo un poco porque han aparecido un montón de fake news, por decirlo así, recetas de la abuelita, cosas para tratar de evitar el contagio, y realmente creemos que por esta falta de educación y cultura sobre la materia podría generar muchos más contagios o agravar en algunos casos las situaciones. Vamos a revisar algunos de ellos. Por aquí tengo algunos de los que mencionaste. Vamos a partir por el tema, el que más nos reímos, el tema del alcohol. Ya. Lamentablemente circuló un audio, o sea, era un video en realidad, donde una persona, una señora, una mujer, lo lamento si tal vez me sale como un tono medio sarcástico, ¿ya? Esta mujer invitaba a sus familiares y amigos a beber alcohol, a volverse poco menos ebrio, porque según ella había leído 2 publicaciones, que de hecho las busqué. Busqué lo que ella mencionaba y no existen, en las cuales ella decía que ahí aparecía que el virus no podía infectar las células que estaban ebrias por la cantidad de etanol. Incluso hasta en Turquía murieron personas para evitar el COVID-19 tomando metanol. O sea, imagínense. Y se comprobó que es totalmente fake. El alcohol no me protege. O sea, ingerir alcohol. El alcohol es en spray. Por fuera es antiséptico. Ingerirlo no sirve para evitar el contagio del COVID-19. Que eso quede súper claro. De hecho, se produce una inmunosupresión en las personas que son alcohólicas. Tienen problemas del sistema inmune. Es decir, vamos a agravar, le vamos a dar más problemas al sistema inmune para reaccionar al virus. Si es que estamos ebrios. ¿Ya? Que eso quede claro. O sea, no sirve. Es un buen momento, ya que estamos hablando de cuarentena, para que mis queridos personas que nos puedan escuchar, que no tienen estos hábitos, que puedan practicar la abstinencia del alcohol en estos días. Y del tabaco, porque también el tabaco promueve el ingreso del virus. Oh, eso es interesante. O sea, las personas fumadoras también pueden... Son más propensos porque ya justamente tienen daño a nivel pulmonar. Entonces, obviamente, por ejemplo, una persona que fuma va a tener parálisis de los cilios de la tráquea, ¿ya? De las células de la tráquea. Y esos cilios son los que limpian la tráquea. Y como se paralizan por la nicotina, no limpian la tráquea. Y es por eso que se genera la famosa tos de fumador, que es como que si tuvieran una flema atrapada y no la pueden botar nunca. Es por eso, porque los cilios están paralizados. Por ende, menos va a poder sacar al virus, es decir, va a estar atrapadísimo el virus ahí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, por eso que ni alcohol, ni tabaco, y por favor, tampoco marihuana, o sea, ni tampoco los que se supone que están a favor de eso, porque también genera el mismo efecto. Hubieron otras publicaciones también que encontramos. Por ejemplo, aquí en pantalla estoy mostrando una que yo te comenté, ya. Dale. Que habla de que el coronavirus, antes de llegar a los pulmones, permanece en la garganta durante 4 días, y en ese momento la persona comienza a toser y a tener dolores de garganta. Si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua
tibia con vinagre, sal, ¿cierto? Elimina el virus. Y esto es una cadena que empezaron a repartir por WhatsApp. Sí, bueno, si bien es cierto que afecta obviamente la garganta, ¿sí? Porque el virus, sabemos que es un virus que da una enfermedad respiratoria grave, ¿cierto? Que desencadena una neumonía y sabemos lo que pasa más adelante. Pero eso no quiere decir que permanece ahí escondido por mucho tiempo. Él empieza a esparcirse por todo el cuerpo, por lo que hablábamos del riñón, del hígado, incluso del intestino. Ya con eso han ido comprobando que no se quedan en un solo tejido. Y esas gárgaras con agua, con vinagre, la verdad es que el agua y el vinagre y la sal van a pasar al esófago, no a la tráquea, porque nuestro cuerpo evita que los líquidos o sólidos que entran a la boca pasen a la tráquea. Por ende, no van a permitir que esté en contacto, si el virus está en la tráquea, ni el vinagre, ni el agua, ni la sal, ni el agua calientita con bicarbonato y limón van a llegar a la tráquea. Esa es la otra que Esa es la otra. Me mandó un hermano, de hecho, me dijo, ¿Ya? así se mata el virus, me mandó, No. Tiene limón con bicarbonato. No, y de hecho eso va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago y a lo más que le puede hacer un dolor de guata, nada más. Okay. Porque nosotros tenemos una barrera natural que se llama la epiglotis que tapa la tráquea cuando nosotros tenemos algo en la boca, porque el cuerpo y el cerebro detecta que tú vas a comer y por ende va a proteger a la tráquea que ningún elemento obstruya la tráquea, ni líquido ni sólido. Por eso que cuando tú comes no estás respirando, porque se tapa la tráquea. Y si haces las dos cosas es cuando te salen las cosas por la nariz. Cuando nos ahogamos. Exacto, porque no va a pasar a la tráquea. Entonces, por favor, no, eso es falso. Ok, y también peligroso, porque no va a faltar la persona que se pueda quemar la garganta. Muy peligroso, muy peligroso. También encontramos aquí dentro de lo que estábamos hablando la otra vez, de que la aromaterapia, es decir, poner eucalipto o algunos aceites esenciales a respirar a la persona, elimina el virus del pulmón. El eucalipto está más relacionado con bactericidas, o sea, con enfermedades respiratorias relacionadas a bacterias que pueden generar cuadros respiratorios. Pero el respirar prácticamente lo que te va a ayudar es como haberte echado mentolato en la nariz. Es decir, va a ser paliativo. Es decir, te va a ayudar como entre comillas a respirar un poco mejor, pero con los virus comunes a los cuales estamos acostumbrados a convivir. Pero este virus no, porque este virus, como lo hablábamos al principio, es un virus que avanza muy rápido en el cuerpo. Todos los virus son parásitos intracelulares, que en este caso avanza tan rápido y genera un cuadro tan complejo de neumonía que necesitamos rápidamente un respirador artificial. Por ende, no es que se me van a destapar los bronquios como normalmente pasa con un resfrío común. Y de hecho, lo que me va a ayudar paliativamente tal vez es a respirar un poco mejor, como que si estuviera echándome un Vaporub. Pero no me va a matar el virus. No lo va a matar. Ok, entonces es un paliativo quizás para los síntomas cuando hay un cuadro, digamos, leve. En estos casos que hemos hablado, leve, pero en los casos ya donde se presenta neumonía, no. Cuando yo ya empiezo con la etapa en la dificultad de respirar, que siento que no me ingresa el aire, ni poniendo un árbol de eucalipto a hervir, lamentablemente vamos a poder matar el virus, no se va a poder. ¿Ya? Okay. O sea, creo que se entiende, o sea, solamente como paliativo, igual que el mentolato. No es que el mentolato no me mata al virus de la gripe. Correcto. Solamente me ayuda a hacerlo un poco más llevadero. Pero eso se podría poner en la primera etapa,
pero ya después, como este virus avanza tan rápido, no, la verdad es que necesitamos estar en un lugar donde exista un suplemento de oxígeno. Ok. Me preguntan acá, aprovechando ya que estamos en vivo y con gente escribiéndonos, ¿Ah, sí? si la vitamina C nos ayuda a fortalecer el sistema de salud. Ya, la vitamina C nos ayuda a fortalecer, pero en la cantidad que corresponde de acuerdo a mi edad, sexo y actividad. Me explico. Porque si yo necesito cierta cantidad de vitamina, por ejemplo, 1 gramo de vitamina al día, estoy especulando, ¿ya? Ujú. Me tomo de eso pastillas efervescentes que cada una es de 1000 miligramos, o sea, es 1 gramo, y me tomo 2, 3 en el día, porque creo que con eso voy a poder tener mejor el sistema inmune y por lo tanto no me va a pasar nada. No, la vitamina C es hidrosoluble, es una vitamina hidrosoluble, porque existen vitaminas liposolubles que se pueden almacenar en tejido adiposo y hidrosolubles. Las hidrosolubles, como en este caso la vitamina C, no se puede almacenar en el cuerpo, por lo tanto el exceso se elimina en la orina. Entonces no, por tomar más, No me no me va a protejo, ser, no me protejo claro, más. no me protejo más. Con una buena dieta de verduras y frutas, lo puedo lograr. Ahora, el que yo consuma vitamina C, el que yo consuma frutas y verduras, si tenga una buena dieta, voy a tener mi sistema inmune bien y lo voy a poder, va a poderle hacerle un poco más la guerra al virus, pero no quiere decir que el virus no me puede matar. Es decir, voy a poder resistirlo, pero no quiere decir que me va a salvar si es que yo soy imprudente con las medidas de higiene. Correcto. Entonces, todo complemento. Yo tengo que tener mis medidas de higiene, mi aislamiento y una buena alimentación. Me preguntan también, ya que me preguntaron por la vitamina C, tenemos Ajá, a otra persona, Michelle, que nos está preguntando sobre los complejos B, los neurobiontas. es lo mismo, es lo mismo. Nosotros podemos inyectar una neurobionta, me va a ayudar, nuevamente lo repito, a poder sortear esto, pero si yo soy imprudente en el aislamiento y en las medidas de higiene, no me va a evitar a que yo no padezca la enfermedad. Es Correcto. todo un complemento, todo esto tiene que ser un complemento. Ahora, si yo no tengo económicamente para ponerme un neurobionta, yo la de complejo B lo puedo incorporar en mi dieta. Justamente eso queríamos hablar. A mí me llamó la atención, yo tengo un video en mi canal, lo pueden ver ustedes hermanos, cuando cundió el pánico, lo más interesante es que se acabaron las carnes, se acabaron los huevos, se acabaron los quesos, los lácteos, pero cuando entré a la zona de las frutas y las verduras, Estaba lleno. estaba lleno. Porque no, es que por eso es lo mismo que la cultura de la higiene, del estornudar, de lavarse las manos. La gente piensa que por consumo de proteína animal voy a estar más fortalecido. Y no es así. De hecho, sabemos que las proteínas animales acidifican más el cuerpo y por lo tanto puede generar cierta interferencia del sistema inmune. Entonces, no es que si yo solamente como carne me voy a poder tener mi cuerpo más sano. De hecho, recordemos que la carne se demora mucho en el intestino en procesar, días algunas. Y eso va a generar que también podamos tener ciertas inflamaciones en el colon. Y eso también nos puede afectar a nuestro sistema inmune. Lo que más tenemos que asegurar son las frutas y verduras que tienen las vitaminas, complejo B. Ahora sabemos que la vitamina B12 está más obviamente en fuente animal, que podemos tomar el suplemento si es que somos veganos estrictos. Pero con una dieta balanceada podemos sortear estos, pero principalmente, y quiero hacer harto hincapié, en las medidas de higiene y el aislamiento que debemos respetar. Correcto. De hecho, una de las medidas que tenemos por amor al prójimo, lo digo de esta manera, porque muchos de los que Ajá, quizás estamos escuchando somos de un rango etario menor a los 60 años y puede uh-huh, que tengamos un cuadro grave de gripe, pero no más que eso. Pero hay que pensar también en exacto. las personas que son de la tercera edad, que van a necesitar respiradores
Y si hay un contagio masivo por no respetar esta cuarentena o estos principios de estar, como hablábamos, a 1,5 metros de distancia, tratar de quedarse en la casa, no salir a no ser de que sea estrictamente necesario, vamos a estar probablemente causando contagios, puede ser, o problemas en la saturación del sistema y no van a haber más ventiladores y respiratorios. Exacto, y de hecho eso está ocurriendo ahora en Italia. O sea, es muy fuerte el saber que ahí tienen que decidir quién vive y quién muere, porque no dan abasto. O sea, pensemos en eso. Puede que sea súper duro y súper fuerte lo que estoy diciendo, pero por favor, tomen en cuenta eso. Nuestro país no tiene la cantidad de insumos si si se nos estaban muriendo personas en lista de espera antes que llegara este virus. O sea, ¿qué esperan? ¿Que ahora que llegó el virus va a estar el sistema de salud mejor, como decía Mañalich? No. O sea, no tenemos el mejor sistema de salud del universo. De hecho, frente a esto que estamos viviendo, y personalmente creo que esta es una prueba que tenemos como país y también como mundo, va a ser probablemente uno de los muchos tantos virus que vamos a tener que afrontar en el futuro y debemos empezar a desarrollar ciertas prácticas de higiene. O sea, de hecho, yo creo que este es de verdad el principio de dolores, en el sentido, en la parte de epidemias. Sabíamos que por la palabra de Dios vendrían pestes y dentro de las señales de la venida de Cristo se vendría una epidemia, una pandemia en realidad, que podía diezmar al mundo. Y esto iba a generar que mucha población mundial iba a perecer, lamentablemente. Este tal vez no ese es el gran evento, pero tal vez va a dar pie para tal vez otro que va a llegar, porque somos tan egoístas, tan soberbios, que no escuchamos y no queremos ver lo que está al frente nuestro. Es decir, no estamos tomando las medidas. Es cosa de ver que se decretó la cuarentena y hay personas acá en Chile que se fueron a surfear. Este es un virus que nos está haciendo remecer y nos está mostrando cuán egoístas podemos ser o cuán solidarios podemos ser. Entonces, si decimos amar al prójimo, entonces demostrémoslo quedándonos en casa y siguiendo las pautas que corresponden. Correcto. A no ser de que sea absolutamente necesario salir, sabemos que hay personas que no le queda de otra, pero también hay personas que sí se pueden quedar. De hecho, hemos visto varios casos, como menciona, gente de la playa, gente que se fue de vacaciones de Santiago, huyendo en masa prácticamente, pero lo único que se hace es llevar el contagio. Recordando también el caso de acá de Iquique, que una persona llegó contagiada teniendo ciertos grados de sintomatología y no guardó la cuarentena que se le indican a todos los viajeros, que debía haberse guardado en su casa 2 semanas, y lamentablemente eso va a ser un foco probablemente de unas 30 a 50 personas, ya que estuvo 4 días trabajando, comprando, haciendo cosas. Entonces es importante el cuidado y el tener, o sea, no solamente por uno, sino también por los que nos rodean. Exacto. Creo que hay una pregunta de cuánto dura el virus en la superficie, en el aire. Sí, ¿Me mostraron por acá? Ya. De hecho, me preguntan eso y yo también tengo una duda. Yo quisiera agregar el tema de cuánto dura en el aire. Si el sol tiene cierta capacidad antiséptica con el virus, y si, por ejemplo, a nosotros que nos toca comprar algunas cosas, no va a faltar la persona que tenga que comprar un alimento, por ejemplo, pedidos ya, que se está trabajando mucho en otros países, si es que el microondas tiene esa capacidad de destruir el virus. Te dejo esas 3 preguntas y ya con eso vamos cerrando. Mira, en cuanto a la longevidad del virus, se hizo un estudio, pero el estudio está basado en un ambiente cerrado, por lo que estuve leyendo, ¿ya? Pero que también se puede extrapolar hacia afuera, ¿sí? En el aire, en un ambiente cerrado, en el aire puede estar hasta 3 horas. Ya. ¿Por qué? Porque recordemos que son partículas muy, muy pequeñitas y que pueden estar
bueno, no sé si alguien, a lo mejor el ejemplo va a ser como medio burdo, pero el que vio la película Ant-Man, Ya, el universo cuántico, en sí, cómo algo puede ir flotando tal vez mucho rato en el aire porque es tan pequeñito y tiene tan poco peso que va a estar flotando mucho rato. Eso pasa con el virus, ¿ya? Porque recordemos que en el aire que nosotros estamos respirando, incluso hay ácaros, ¿cierto? Piel muerta, etcétera, etcétera. Y eso va flotando y nosotros no sabemos porque no lo vemos, porque es tan pequeñito. Entonces, hasta 3 horas podía estar en el aire. Ahora, esto se midió en un ambiente cerrado, lo recalco, ¿ya? Decían que probablemente frente a condiciones ambientales como viento, eso obviamente se va a disipar más rápido y eso tal vez la sobrevivencia no sería tanta en cuanto flotando en el aire. Ojo, flotando en el aire. ok, Ahora, sabemos que este virus se puede adherir a superficies, ¿sí? correcto. Y se comprobó que en una superficie con cobre, ¿y por qué probaron con el cobre? Porque sabemos que es antiséptico. De hecho, han hecho calcetines y otros utensilios, De ¿sí? cobre. Con cobre por el tema de que es bactericida, ¿sí? Entonces lo probaron en el cobre y en la superficie de cobre sobrevivió hasta 4 horas con capacidad infectiva, ¿de acuerdo? Sobre el cartón hasta 24 horas. Sobre el plástico, sobre estructuras plásticas, hasta 2 o 3 días. Y sobre el acero inoxidable, que pueden ser ollas, utensilios de cocina, mesones, ¿sí? Hasta 2 a 3 días, igual que en el plástico. Wow. Entonces, de allí el hincapié a la higiene de las superficies. De allí al hincapié de la higiene de la loza que yo ocupo para cocinar. De allí la hincapié de limpiar con paños con cloro las mesas, los muebles, si es que salimos o llegó mucha gente, o sea que la idea es que no llegue gente, pero si salimos y estamos en contacto con muebles, limpiar esos muebles, ¿me entienden? Por eso es que el hincapié de llegar, lavarse las manos, sacarse la ropa, desinfectarla, si es que estuve en contacto con un mueble y no lo desinfecté, pasar cloro o un spray con alcohol. Ahora, lo otro, el lisoform, si yo voy a echar lisoform, tengo que pasar un paño. ¿Por qué? Porque el lisoform, como es un spray, va a liberar gotículas, ¿no es cierto?, Cor- del producto. correcto. Y entre gotícula y gotícula puede haber un espacio. Y en ese espacio puede estar el virus. Por ende, tengo que, si voy a echar lisoform, tengo que pasar un paño para que eso se esparza el producto. ¿De acuerdo? Ahora tú me decías en cuanto al microondas por los deliveries. Sí, correcto, como manera Ya. de desinfección de alimentos. Mira, yo hasta el momento no encontré un artículo científico en el cual hayan comprobado que la frecuencia del microondas pueda generar una alteración en la partícula del virus, ¿sí? Ya, Pero sé que hay microondas que tienen incluso UV ya, y yo creo que esos sí podrían ayudarnos a desinfectar la comida por UV. Ahora, también vi eso de que había gente que recomendaba ponerse lámparas de UV en las manos. No, señores, por favor, no. ¿Por qué? Porque la UV no genera cáncer a la piel, ¿sí? El UV se utiliza para desinfectar utensilios, correcto. pero no nosotros, ¿de acuerdo? Otro que con el secador de pelo, secarse las manos, tampoco, porque para eso tendríamos que soportar un calor más allá de los 50 grados y obviamente nos va a generar quemaduras Correcto. o puede generar una resequedad de la piel y entre esas fisuras de la piel alojarse el virus. Sí, Así que ojo también con eso, estuve leyendo justamente, ojo con las superficies que tienen fisuras o cortes, pues dice que se alojan. Lo mejor es el como las jabón tablas y de el cocina, agua. El jabón y el agua es lo mejor. sí, y como las tablas de cocina, Ujú. por favor también desinfectarlas con cloro. Si es necesario dejarlas reposando con cloro. Ok, buen dato ese. ¿Ya? Y no recuerdo cuál era el otro que me dijiste. Si el sol tiene cierta Ah, sí, el capacidad sol. desinfectante con los virus.
tendría que el sol calentar la superficie donde se aloja o se adhiere el virus más allá de los 50 y tantos grados. O sea, tendría que ser más de 60, es decir, es como cuando uno hierve las cosas, Ya, llega al punto de ebullición para desinfectar, pero por el tema pero justamente el sol tendríamos que tiene saber, claro, por partícula la UV, temperatura. pues el sol tiene radiación UV, por eso pregunta. Sí, pero lo sucede que como ahora ya estamos, la Tierra ya giró y estamos ya con una lejanía más del Sol, no va a llegar la misma radiación, bueno, en nuestra zona norte sí, pero en otras zonas del país no. Correcto. Entonces, es una variable atmosférica que tal vez en alguna zona podría proteger si es que llega de manera constante hacia una superficie, ¿sí? Y con una temperatura constante. Pero si estamos en una zona en la cual no llega la misma radiación perjudicial para nosotros igual, eh, como para poder determinar la cantidad de horas que va a estar ese virus ahí expuesto, claro, es muy variable, por decirlo así, Ok. tomar en cuenta ese factor. Es bueno preguntarlo justamente para saber los métodos que vamos teniendo. Desde ya, no sé si nos queda alguno de esos Quiero mitos una en cosa, el tintero. sí, una cosa, porque se estaba viendo un excesivo consumo o compra, o mucha gente estaba yendo a buscar a la farmacia la cloroquina. Ok, No sé bueno, si tú lo sí, viste sí, ya, sí, porque eso también es importante. La cloroquina, la hidroxicloroquina son fármacos que se estaban utilizando hace mucho, mucho, mucho tiempo, por eso es que están a disponibilidad en la farmacia, para tratar enfermedades de artrosis y para la malaria. Pero sucede que tiene muchos efectos adversos y tenemos que manejar muy bien la dosis, cosa que obviamente así comprando a tonta y loca no se sabe, ¿sí? Y está en estudio. Todavía no se comprueba efectividad 100% para poder determinarlo como un tratamiento para el COVID-19. ¿Sí? Hay un estudio, uno, que lo están trabajando, en el cual indican que podría haber una ayuda a que la enfermedad no dé tan fuerte, pero no está 100% comprobado y de hecho no pasó por, es decir, está siendo cuestionado porque no se basa en los postulados estrictos que se requieren, como son los utilizados por Cochrane, parámetros de Cochrane, para que un fármaco nos indique que es efectivo para una enfermedad. ok, ¿Me explico? sí, se entiende. Entonces, no hay muchos estudios en realidad, hay como uno, pero que están como tratando de relacionarlo, pero está en estudio. Es decir, no pensemos que esto ya está 100% comprobado, de hecho tiene que pasar por los parámetros de Cochrane para poder recién decir que esto es efectivo, cosa que no pasó con el Tamiflu de la influencia H1N1 en el 2009, en el cual la que la fabricó la farmacéutica Roche se pasó de largo esos parámetros y al final al cabo no nos protegía tanto el Tamiflu del H1N1, más que todo fue un tema económico por ganar. Entonces, ojo con eso, de ir a la farmacia a comprar remedios que todavía no tenemos la certeza 100% de que nos pueda proteger o hacer más llevadera la enfermedad del COVID-19. Y lo otro que también me gustaría mencionar es el hecho de que también está en estudio, pero están relacionando datos a manera estadística en el que las personas que desarrollaron más neumonía o hubo más mortandad fue con los grupos sanguíneos, que se identificó que los que estaban siendo más afectados o que desarrollaban la enfermedad con mayor agresividad o incluso que la cantidad de muertos, la principal, o sea, los muertos, el grupo de sanguíneo que tenían como en común era el grupo A o aquellos que eran RH negativo y que habían visto que aquellos que tenían el RH positivo y grupo O tenían más resistencia al virus.
pero esos son datos matemáticos que está siendo comprobado. Entonces tampoco pensemos que, que soy O y soy RH positivo, salgo y no tengo miedo. No, por favor, o sea, seamos conscientes, ¿ya? Todo esto está en estudio. Recordemos, por favor, que es un virus nuevo y vamos a seguir aprendiendo de esto. Ya que mencionaste el tema, justamente había otro fármaco, el famoso fármaco que creo que mencionaron de Cuba. No, era fake también. También. Sí, también era fake. Y era de lo mismo, o sea, era el nombre comercial de la hidroxicloroquina. Ok. Era como el nombre comercial. El nombre comercial. Sí. Habíamos hablado, creo, el otro día de unos antibióticos de amplio espectro que también estaban presentando algunas... y que lo que pasa es que estaban mezclando la hidroxicloroquina con la citromicina para ver el efecto. Ambos se administraban al paciente con COVID-19 en este estudio, ¿ya? Pero principalmente la citromicina no es que mate el virus, porque la citromicina es un bactericida. Era para más que todo, se lo administraban porque este otro fármaco baja igual el sistema inmune y era para evitar tal vez una enfermedad respiratoria de alguna bacteria oportunista. Oportunista, o sea, ¿ya? Derechamente es el cuerpo el que justamente lo elimina y todos los otros tratamientos es para tratar de ayudar al cuerpo a poder sobrellevar más la enfermedad. Hasta el momento no se ha logrado un fármaco que pueda eliminar al virus y es por eso que se está buscando la vacuna para poder eliminarlo, generar una protección, claro, un anticuerpo, porque no han logrado con algún fármaco eliminar el virus, sino, de hecho, los Tapsin y todo eso no te eliminan el virus del resfriado. Correcto. Vamos a cerrar con esta última pregunta para que no diga la hermana que no, como se dice, que no la hice, pero me pregunta si los animalitos, los perritos, los gatitos se contaminan. ¿Por el COVID-19? No. Correcto. No es transmisible el COVID-19 de humanos a animales. ¿Ya? De hecho, ellos, por ejemplo, si están en contacto con un paciente con COVID-19, ellos no se transforman, hasta el momento se ha hecho el estudio y no se transforman en vectores. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen las mismas proteínas de reconocimiento que tenemos nosotros, entonces el virus no puede ingresar de la misma manera. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí, obviamente ellos tienen una familia de alfa coronavirus, ¿ya? Pero que no han sido transmisibles a humanos. De hecho, nuestros perros, nuestros gatos pueden tener ese alfa coronavirus y no ha sido transmitido a nosotros porque no existe una molécula que les permita la entrada. ¿Sí? Correcto. Entonces ya con esto ya hemos destruido algunos mitos, ¿cierto? Hablamos de qué es lo que es el coronavirus, sus formas de contagio, cómo poder evitarlo y a no creer sobre todo a todas las cosas que salen en las cadenas de WhatsApp, cómo eliminarlo, por favor. Esto es algo nuevo, algo que recién apareció y tengamos cuidado. Y agrego a todo lo que se ha dicho, nosotros tenemos un mensaje de salud, justamente los 8 remedios naturales que son para tener un cuerpo sano y preparado para estos haberes. Hemos sabido hace tiempo y está profetizado a través de los libros del espíritu de profecía que iban a aparecer estas enfermedades y el consejo, ¿cierto?, es a tomar estos hábitos de higiene, el higienismo que se practicaba mucho en nuestra iglesia primitiva y también a tomar todos estos hábitos de salud para tener un cuerpo en las mejores condiciones para poder batallar contra esta enfermedad. ¿Algo más que quieras agregar como despedida para las personas que nos están escuchando? Bueno, agradecer la sintonía, agradecer las preguntas. Espero poder haber ayudado, espero poder haber tal vez dilucidado algunas dudas. Sé que a lo mejor van a surgir más. Si necesitan nuevamente otro contacto, acá vamos a estar. Y por favor, si es que voy a compartir algo, ya sea por WhatsApp o por Facebook, comprobémoslos en fuentes que sean fidedignas científicas. Y si no sé, consultarle a alguna persona que tal vez tenga algún conocimiento científico.
para que no llegar y compartir cualquier información, porque podemos estar generando más daño, más pánico o quitando protección por compartir cosas que tal vez no han sido comprobadas científicamente, y al final estamos generando más problemas que beneficios, como consejo. Ok. Desde ya entonces, mis queridos hermanos, estamos agradeciendo a Solange, ¿cierto? Quedamos atentos si hay muchas dudas, consultas. Vamos a ver si podemos hacer una parte 2, ya que este programa era para 30 minutos, pero debido al corte, a la caída que tuvimos, ya llevamos sí, alargamos. una hora prácticamente. Sumando el otro pedacito vamos a tener 1 hora y media, así que vamos a pegarlo después y los vamos a volver a subir al canal pegados. Y también vamos a invitar para mañana, vamos a tener otros programas. Va a estar el día miércoles. Sí, el día miércoles va a estar nuestro hermano Jan. Vamos a hablar ya de la parte espiritual y de la parte pro salud, para poder preparar al cuerpo y tener, como se dice, con todas las defensas lo más altas posibles para poder batallar en contra de este virus si es que nos contagiamos. Obviamente, siempre teniendo estas medidas de higiene y precaución. Desde ya te agradecemos entonces, Solange. Gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Recuerden, tenemos nuestro número para las réplicas y para las preguntas, el +56 9 20 65 37 15. Y pasamos entonces a nuestra pantalla final. Desde ya, mis queridos hermanos, recordamos 1 Timoteo 5:18, el obrero es digno de su salario. Si le ha gustado, apóyenos por Patreon, PayPal, Flow, cuenta Root. Suscríbanse dándole a la campanita, denle like y compartan con los hermanos. Agradecemos a nuestro Patreon, único Patreon que tenemos en este momento, Rafael Boorques. Gracias, mis queridos hermanos, sin ti no podríamos hacer esto. Síguenos en nuestro YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Y desde ya entonces los dejamos y nos despedimos. Bye bye.